El mundo cambió. La sociedad avanza imponiendo sus normas y el corazón de los hombres ha dejado de luchar por su ideal. Aquellos que se han impuesto han marcado el inicio de una nueva era de cambio social. Soy Fernando Argüello y formo parte de la legión de guerreros que está transformando al mundo. Entrenando nuestra conciencia y forjando nuestro ser, marchamos contracorriente y nos plantamos ante críticas en formación de batalla. Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, agucemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. ¿Qué pasión, guerreros? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio de Construyendo tu Leyenda. Espero que se encuentren muy bien con toda la actitud y toda la energía para otra semana llena de retos. Fíjense que el viernes pasado fui a un masaje terapéutico y no porque tenga algún problema, sino porque realmente uno sale bien relajado de ahí. Ya que al final del masaje hay como una especie de sesión quiropráctica donde te acuestan como en una camilla que tiene como un cierto ángulo, te envuelven el cuello como con una tela, como con una bufanda y te jalan desde la parte de arriba. En esta parte les juro que sientes como toda la columna vertebral se te despega vértebra por vértebra. Sientes como cuando te truenas los dedos de las manos, pero hazte cuenta que en tu columna. Se siente muy, muy chingón. Y no sé si te haya causado ansias el imaginarte eso, pero déjame te digo una cosa. Siempre que voy, en serio me la pienso para que me truenen la columna. Siento que en una de esas se me va a romper el cuello o algo y pues bueno. Pero bueno, al final de cuentas de todas formas lo hago. Y me quedé pensando que este era un buen tema para platicar. Y no estoy hablando de tronar huesos, ni del cuello, ni de masajes terapéuticos, sino de algo más profundo que las personas debemos aprender a superar día a día. Y sí, estoy hablando de los miedos. A mí me da miedo que en una de esas, me van a tronar el cuello ahí. Pero les juro que se siente tan chingón que me vale madres. Pero te das cuenta cómo, ya dejando de lado esto, te das cuenta cómo las personas solemos hacer cosas a pesar de que nos cause temor. Como te comentaba en el episodio pasado, ando leyendo el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman y te habla de dos mentes que tenemos, la mente racional y la mente emocional. Te habla del por qué la mente emocional tuvo que desarrollarse y del cómo es que ello fue vital para nuestra supervivencia. Y fue vital debido a que si actuáramos siempre de forma racional, es decir, que solamente tuviéramos pues esta otra mente que es nada más racional, muchas cosas las haríamos por nuestra mera supervivencia. Pero entonces no entraría lo que es, por ejemplo, un ejemplo que ponen en el libro, el sacrificio por alguien más. El ser humano tiene arraigado en lo más profundo el instinto de supervivencia y el sacrificio. Pero este último, para nada es instinto de supervivencia, de hecho es todo lo contrario. Pero es aquí donde esta otra mente, la mente emocional, cumple su función. Y es lo que le permite al ser humano actuar en contra de su propio instinto. Y lo mismo ocurre con los miedos. La mente racional te dice que saltar a una determinada altura significa que puedes morir. Sin embargo, ¿cuántos no hemos visto a personas que saltan desde altas cascadas, desde paracaídas, desde tirolesas, etcétera, etcétera, etcétera? Esta mente emocional nos permite salirnos de lo racional, de aquello que es claro que no debemos hacer y aún así lo hacemos. Pero ¿sabes cuál es el problema en el mundo de hoy? Que nos hemos llenado de miedos inútiles, de miedos que ni siquiera ponen en peligro nuestra existencia como ser vivo. Y me refiero a miedos como hablar en público, miedo a emprender, miedo a hablarle a la persona que te gusta. O sea, incluso uno de nuestros principios de supervivencia, que es la reproducción, se ha visto afectada por el miedo a hablarle a otra persona. ¿Por qué? Quizá por el miedo al rechazo. Así que el episodio de hoy es sobre miedos, del por qué debemos superarlos y del cómo superarlos. Esta información espero te sirva y que la apliques en tu vida, ya que el superar tus miedos te traerá muchísimos beneficios y te abrirá muchísimas puertas. Así que primero quiero que comprendas algo, y es que todos tenemos miedos. No eres la única persona que los tiene, todos y cada uno de nosotros tenemos miedos. Algunos en ciertas cosas, otros en otras y de igual forma en distintas intensidades, pero al final de cuentas todos tenemos miedos. Pero como te mencioné anteriormente, tenemos un poder extraordinario que es la capacidad de elegir. O sea, de elegir si te va a causar miedo o no, decidir si dejarás que te domine o no. Déjame te cuento una pequeña historia personal, y es que no tengo fobia a las alturas, pero las veces que iba a Six Flags,
o algún parque de juegos mecánicos, puta. O sea, el solo de verlos me daba pánico. Pero si algo me ha caracterizado desde pues hace mucho, es que independientemente de ello lo hacía. O sea, me subía a ellos, claro, estaba paralizado. Me subía, empezaba a funcionar y puta, olvídalo. Para mí eso era algo muy cabrón, pero aún así lo hacía. Pero si eso me pasaba con los juegos mecánicos, había algo que en serio, el hecho de pensarlo me aterrorizaba. Y era nada más y nada menos que lanzarme de paracaídas. En serio, eso me aterrorizaba horrible. Yo me lancé de paracaídas hace unos 3 o 4 años, no recuerdo bien. Y créanme cuando les digo que ha sido de las cosas más chingonas que he hecho en mi vida. Pero el cómo conseguí vencer mi miedo no tiene ciencia, no tiene fórmula. Al igual que muchos miedos de hoy en día, el vencerlos no tiene fórmula. Yo me había mudado con mi papá a la Ciudad de México para buscar trabajo, ya había terminado de estudiar y ahora venía esta nueva etapa de desarrollo profesional en mi vida. Pero había algo que siempre tenía en mente y es mi mantra. Me parece ya te lo he mencionado anteriormente, pero mi mantra es: llévate tantas experiencias puedas contigo a la tumba. En pocas palabras es un vive, porque eso te llenará de historias y las historias son las que te vas a llevar al final. Así que con eso en mente sabía que una de las cosas que debía hacer sí o sí antes de mis 30 era precisamente eso, saltar de paracaídas. En serio, se los juro, me aterraba la simple idea. Les soy honesto, el solo pensarlo me paralizaba, me aterraba. Pero yo sabía que debía hacerlo y qué mejor momento que esa etapa en la cual yo no estaba ni estudiando ni estaba trabajando. O sea, ni responsabilidad aquí ni responsabilidad allá. Así que me puse a investigar y encontré Skydive México, que hacen pues saltos en Tequesquitengo en Morelos. Bien, cuando salí al pase, le di comprar, rellené los campos, pues yo seguía con miedo, rellené los campos, puse los datos de la tarjeta y ya. Solo hacía falta presionar al finalizar y mi compra se realizaría. O sea, un pinche clic estaba dividiendo la experiencia de aventarme paracaídas y el no hacerlo. Cuando me di cuenta que era un pinche clic el que dividía eso, caí en cuenta de lo ridículo que eso sonaba y dije, ay ya güey, no mames. Pum, realicé mi compra. Se llegó el día, tomé un Uber del departamento a donde salía la van, porque era una van la que nos iba a llevar a Morelos. Llegué, hasta eso que fui el primero en llegar, yo creí que iba a ser el único, pero no. Sí, terminó llegando más gente y ahora me sentía pues más obligado, pero bueno, nos fuimos a Morelos. Para acabarla de chingar fue en enero. No sé si lo mencioné, no recuerdo si me había mencionado que había sido en enero, pero bueno, fue en enero, mes de mi cumpleaños. Y por ser mes de mi cumpleaños, pues me mandaron en el que más pies de altura tenía. Así que dijo, bueno, no hay pedo, creo que era el de 19,000 pies, no recuerdo bien. Y al igual que en los juegos mecánicos lo iba a hacer, con miedo pero lo iba a hacer. Hay unas pantallas donde te van diciendo pues qué onda hasta que te toca tu turno. Pasas con el instructor, te explica cómo debes de ponerte mientras vas cayendo y listo, te encaminas hacia la avioneta. Para acabarla otra vez de chingar, vi que los que se iban a aventar de la misma avioneta pues comenzaban a subir. Y mi instructor todavía me dice que me espere, que ellos suban primero y nosotros al último. ¿Y sabes qué significaba eso? Que nosotros seríamos los primeros en saltar. Ahí donde les digo que fobia no era. O sea, fobia no es porque el hecho de ir sentado en la orilla de la avioneta pues nunca me causó ningún conflicto. Lo que me causaba conflicto era el imaginar qué iba a sentir cuando cayera. O sea, ese era mi verdadero miedo, el qué chingados iba a sentir cayendo. Porque en los juegos mecánicos se siente el vacío y yo ya sé que eran fuerzas distintas, una es caída libre, la otra es fuerza G. Pero pues aún así yo venía con este miedo pues en mi mente. Se llega el momento, saltamos, y digo en plural saltamos porque vas anclado al instructor. Y adivinen qué sentí, además de todo el aire en la cara. Sentí emoción, sentí felicidad, sentí adrenalina, pero el miedo jamás lo sentí. Jamás sentí el vacío que esperaba sentir, jamás sentí el pánico que esperaba sentir. O sea, todo eso existía solamente en mi mente. Abrió el paracaídas, aterrizamos, todo chingón, fui por mis fotos y video y otra vez fuga a la Ciudad de México. Desde ese día, cuando he ido a parques de juegos mecánicos, hasta se me antoja subirme. De hecho lo he hecho, Años después tuve la fortuna de ir a Disney y estaba el juego este de Tron, el de las, ¿cómo se llama? El de las motocicletas. Y en cuanto lo vi dije, güey, no mames, debo subirme a esa madre. Me subí solo, con los que iba no quisieron subirse y en serio lo disfruté. O sea, el miedo más grande ya lo había superado. Ahora el resto parecían simples miedillos que hasta dices, güey, ¿a poco a esto le tenía miedo? Pero bueno, así son las cosas y esta es mi historia. Y posiblemente tú que me escuchas, para ti tener miedo de lanzarte un paracaídas suene ridículo.
Pero quién quite que muy valiente ahí, pero si te paras en un escenario con machín de personas enfrente, te vas a paralizar. O se va la luz en tu casa, oyes ruidos y dices, bueno mames, andas marcándole a todo el mundo porque no sabes ni qué hacer. Todos tenemos miedos de distinta índole, pero todos los tenemos y el chiste está en superarlos. ¿Y cómo? Enfrentándonos a ellos. Vencer tus miedos no se trata de ignorarlos, de hecho eso es perjudicial más adelante. La forma de superarlos es enfrentándote a ellos, punto. No hay fórmula mágica y si la hay se llama tequila. Chíngate unos cuantos caballitos y te vas a creer invencible. Pero sin eso, la única otra forma que hay de hacerlo es enfrentándolos. ¿Y por qué digo que abre puertas el hecho de hacerlo? Porque una vez que los haces, el resto de las cosas parecen minúsculas. Minúsculas comparadas con lo que acabas de superar. Al final era solamente una barrera mental lo que te impedía hacer las cosas. ¿Y solo tenemos un miedo? No, hombre. Tenemos un chingo de miedos, en distinta intensidad, pero los tenemos. Y ahora quiero enfocar la atención de los miedos en el aspecto del desarrollo personal y del cómo ciertos miedos nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Y es que para alcanzar nuestras metas debemos estar dispuestos a soportar lo que venga, debemos estar dispuestos a hablar con quien se deba de hablar, a colaborar con quien se deba de colaborar y a alzar la voz cuando se deba de alzar. Pero ¿qué pasa si tienes miedo a hablar en público? Si tienes miedo a expresar tu opinión en equipo, si tienes miedo a actuar por el qué dirán. Estos miedos son límites que tú mismo te impones y no solo que tú, también son límites que te fueron impuestos. ¿E impuestos por quiénes? Por nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestras familias, etc. Pero ¿cómo es que ellos lograron imponer un miedo irracional en ti? Bueno, pues quizá te hayan dicho que la neta para hablar en público no servías, que hablas bien bajito, que tienes fea voz, que no caes bien, que hablas mal. Quizá te dijeron que no eres guapo, que no eres guapa. Un día cantaste enfrente de varias personas y nadie te aplaudió y creíste que eras malo para cantar. Quizá te dijeron que tus ideas no eran buenas. Y así, me puedo seguir con muchos ejemplos, pero creo que ya quedó claro de dónde pueden llegar a salir muchos de estos miedos. No emprendas porque vas a fracasar, no inviertas porque vas a perder tu dinero, no hagas esto porque te va a pasar esto. Miedos, 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 miedos everywhere. Quizás solo bastó que te lo dijeran una vez para que jamás lo volvieras a intentar. Pero quiero que recuerdes algo que te mencioné casi al inicio de este episodio, y es que tenemos dos mentes, una racional y otra emocional. Y gracias a ellas es que podemos actuar de la forma en que nosotros queramos. Es debido a ellas que podemos actuar aunque nuestro cuerpo pida a gritos huir. Es por ello que muchas personas logran alcanzar todo aquello que se proponen, porque logran vencer ese miedo, logran superarlo, y al superarlo, el resto de los miedos se vuelven diminutos hasta casi desaparecer. Entre más miedo superes, más libre te vuelves. ¿Más libre de quién? De ti mismo, de tus propios pensamientos. Y recuerda, ¿qué es lo que dice el intro de este podcast? Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Tu potencial está limitado por ese miedo el cual le das vueltas y vueltas y siempre vas a encontrar una razón del por qué mejor deberías quedarte en tu cueva de seguridad. Ahí donde no vas a crecer, donde vas a permanecer siempre igual. Pues no. ¿Adivina qué? No. En esta legión las cosas no funcionan así. Aquí hay que superar esos miedos porque la única forma de alcanzar nuestros objetivos es tomando acción. ¿Y qué es lo que te puede limitar a tomar acción? ¿Y si no funciona? ¿Y si queda en ridículo? ¿Y si no les gusta? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si el otro? ¿Y si el otro? Superar tus miedos te va a permitir avanzar. Te permitirá llegar a donde estás destinado a llegar. Porque una vida sin miedos es una vida condenada al éxito. Y el miedo no se supera ignorándolo. No se supera evitándolo. Se supera enfrentándolo. Si no te has dado cuenta, tú y yo estamos creciendo juntos. Este podcast salió a unas semanas de que renunciara a mi trabajo. ¿Tuve miedo? Por supuesto, tenía dudas, incertidumbre. ¿Se me quitaron las dudas y la incertidumbre? Pues no, esas no se quitan, pero el miedo ya no está. ¿Por qué? Porque ya estoy afuera. ¿Ya? ¿Cuál es el miedo? Ahora son nuevos retos lo que debo superar y tú igual. Nuevos retos son los que vendrán cuando superes un miedo. ¿Y sabes por qué? Porque cada nivel que subas en tu vida va a requerir una nueva versión mejorada de ti. Y a esa nueva versión le tocarán nuevos retos, porque los viejos ya son pan comido.
pasas de nivel fácil a normal, de normal a difícil, de difícil a modo Dios y así para arriba. Pero si nunca superas tus miedos, te quedarás donde mismo. Y todo esto no significa que terminando este episodio vayas y en chinga enfrentes tu miedo más grande, ni que debas enfrentar todos tus miedos. Tampoco vale la pena perder tiempo en aquellos que el vencerlos no repercutirá en alcanzar o no tus metas. Repito, miedos todos tenemos y siempre vamos a tener. Hazlo de forma inteligente. Elige bien tus batallas. Fíjate qué te está deteniendo a lograr aquello que mereces alcanzar. Y cuando lo identifiques, entonces sí. Como el guerrero digno que eres, afróntalo. Y si tienes miedo, afróntalo con todo y miedo. Recuerda que solo tú eres dueño y amo de tu destino. Solamente tú tienes el poder de cambiar quién eres. Solo tú puedes afrontar tus propios miedos y superarlos. Y solamente tú eres quien construirá su propia leyenda. Guerrero, guerrera, fue un placer haber estado contigo en otro episodio. Espero esto te sirva de algo y espero que poco a poco vayas superando tus miedos. Quedo al pendiente de cualquier duda o comentario y nos estamos oyendo en el próximo episodio. Bye bye.